Bueno, estamos aquí frente a una noticia que todavía nos cuesta aceptar. Va a pasar mucho tiempo para que nos resignemos. Y al mismo tiempo estamos con Melissa Arzate, que ha sido como en los últimos tiempos, como gran parte de la bota y bueno, por supuesto, gran parte de la vida de Antonio Calera Groguet. Me gustaría preguntarte cómo estás, qué piensas, qué sientes, en lo que puedas decir, por supuesto. Creo que un gran desconcierto, primero que nada. Eh, Pienso que incluso cuando uno ya sabe que alguien va a morir, hay una cosa de un golpe fortísimo cuando finalmente llega. Pero nadie hubiéramos pensado que esto iba a pasar con Antonio. Llevaba él ciertamente un tiempo batallando con una tristeza muy grande, con demonios terribles. En muchas ocasiones la literatura fue lo que lo ayudó a enfrentar eso. Yo fui testigo, pues, durante años, ¿no? De esa batalla que él libró exitosamente a través de las palabras, a través de la creación, pero también incluso a través de la promoción. Y bueno, pues la llegada de esto, eh, fíjate que pensaba hace un rato que quiero decir algo importante en esta entrevista, Mónica, que tiene que ver con que la, el advenimiento de la muerte de Antonio, que es solo la muerte física, porque creo que Antonio queda en muchas cosas. Antonio queda en sus libros, Antonio queda en un montón de material inédito que tengo yo y que me encargaré de que vea la luz, porque es mi deuda como, con él como compañera. Pero también queda en la bota, que esperemos viva mucho tiempo más, queda en la memoria de todos los que fuimos tocados por sus palabras, que es muchísima gente incalculable, pero también por su quehacer como promotor y como editor. Entonces, es un legado inmenso. Queda él también en los libros que hizo como editor, en los festivales, en los proyectos, en las ferias. Creo que en ese sentido eh, no estaría satisfecho porque Antonio nunca estuvo satisfecho con nada. Quizá ese fue uno de los grandes características de su vida, pero también uno de sus sinos. Y es que siempre tuvo hambre, hambre de crear, hambre de hacer, hambre de producir, hambre de generar más y más conocimiento, más pensamiento, más ideas, más proyectos, eh, de devorarlo todo. Y también eso lo fue devorando a él. Eso es cierto. Era un ser como todos, una infinidad de claroscuros, pero sí creo que con muchas más aristas. Antonio no era Romo. Antonio era un ser complejísimo, con muchas caras, era cubista, era un ser cubista, era el Guernica. Sí, Y yo fui muy amiga de él, pero al mismo tiempo fui muy amiga de ese ser torturado, digamos. Lo conozco desde hace mucho tiempo y nunca, sinceramente, pasamos esa cosa de la reserva. Nunca nos contamos nada, pero nos acompañábamos en esa tortura finalmente, ¿no? Yo también soy una persona un poco torturada, pero al mismo tiempo yo lo que veía es que pasaban los años y él estaba como más torturado, digamos, como si fuera un adolescente, me parecía, ¿no? sí, yo creo que una cosa que te iba a comentar antes que decía que creía que tenía que ver con algo que yo te quería comentar, era por un lado que el legado de Antonio es grandísimo, amplísimo, tanto como sus libros, sus festivales. eh, También fue maestro también. Generalmente no se habla de la labor docente de Antonio, pero fue docente y amaba ser docente y dio conferencias y escribió libros y tuvo columnas en muy distintos medios, desde el Gourmet, Milenio. Sin embargo, El Sol de México fue la primera columna que tuvo. Entonces fue columnista, tuvo libros, tuvo programas de televisión, tuvo programas de radio. Estábamos preparando una cadena larga de programas de radio no FM.
que ya no llegó y que era precisamente un homenaje a su trayectoria, él entrevistando a distintas personalidades de la cultura. Eso era apenas un proyecto que iba a venir. Pero creo que también hay una cosa importante y quiero mencionarla porque se tiene que hacer, Mónica, y porque si yo, como la pareja de Antonio que fui, no lo dijera, estaría mintiendo. Es para mí también lo que sucedió con Antonio y quizá con Julio Trujillo, que se pegan tanto esas dos muertes, de tantas maneras, un llamado a poner atención también en la cuestión de la atención a quien padece una depresión o una tristeza tan profunda. De pronto está esta idea decimonónica, romántica, de que el artista tiene que ser torturado y que si, que de alguna manera No, Antonio me lo dijo muchas veces cuando yo le decía, tenemos que atender esto que te está pasando, es una depresión por profundísima. supuesto. Él me decía, es que no quiero ser convencional y si yo voy a que me atiendan, entonces me vuelvo un tipo convencional y un ¿Sabes tipo qué? normal. Y creo que eso es una cosa que sí que tenemos que mencionar y sí que tenemos que poner sobre la mesa, tanto en el caso de Julio como en el caso de Antonio, como en el caso de muchas otras personas. Muchísima gente, acaba de morirse mi Sí, sobrina la semana pasada, fruto de una adicción que nadie tomó en cuenta, que expresaba fundamentalmente su gran depresión, su gran así es. tristeza, digamos, ¿no? Así es. Entonces ayer lo hablaba con una amiga psicóloga que yo decía, está el problema médico antes, Totalmente. Pero antes que cualquier cosa. tú vas a estar de acuerdo, claro, el problema médico puede atacar a cualquier persona en cualquier disciplina, es decir, tanto si eres un neurocirujano como si eres un taxista, puedes tener depresión, pero tú y yo estaremos de acuerdo con que en nuestro mundo, en el mundo de las artes, de la cultura, es una cosa que frecuentemente ocurre, pero que además frecuentemente no se trata porque se considera parte del ser del artista. Para Y no, nada, y no es así. no es Y así. yo tengo que decir, porque lo tengo que decir públicamente, como su pareja y como alguien que está sufriendo ahora su muerte, eh, eso formó parte del perfil de Antonio como creador, como promotor, pero también formó parte del bosquejo paulatino de su muerte hasta la culminación con ello, ¿no? Yo no, con esto no estoy apuntando a nada que tenga que ver con que ahora su muerte se lea de tal o cual manera. Yo no estoy hablando de eso, No, 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 porque te incluso entiendo de eso perfectamente. se encargan las cuestiones periciales, se encargan las autopsias, pero toda la línea, la cronología que condujo a Antonio hasta ese día tiene que ver con una depresión absoluta. Y creo que es hora de que también en nuestro gremio lo hablemos, porque nos acontece a muchos y no es, ni nos hace más artistas, ni nos hace menos artistas. Tú me hablas, por ejemplo, de Julio Trujillo y es una persona a la que siempre yo encontraba y siempre me daba alegría. Me habla, por ejemplo, hablo ay, me olvidé el nombre de este chico de Botellita de Jerez, que se Sí, suicidó, y yo no hacía encontrarme con él intercambiar historias, jamás vi la gran depresión en la que estaba, es digamos. que Antonio tampoco lo evidenciaba. Antonio también era Exactamente, un tipo que se gritaba a todo el mundo, que gritaba viva la bota, viva la cultura, que siempre parecía, y lo era, enérgico, rotundo, total, inquebrantable, capaz de enfrentarse a autoridades, a iniciativa privada, al sector público y privado, a policías, a organizadores de eventos, siempre en la bota. Tú lo viste, Mónica, lo viste hasta el último día que estuvimos sentados en esa mesa, todos juntos, ponía estas mesas gigantes y traía y traía y traía más comida y cuidaba a todo el mundo y sabíamos entre los dos qué le gustaba a cada quien y él me decía, ve y ponle a Mónica, ya no recuerdo si el tuyo era el Larios, pero ve y ponle a Mónica tal, ve y ponle a fulanito tal, ya sabíamos qué le gustaba a cada quien y él se daba así y era alegre para todo el mundo y besaba y abrazaba y bailaba y adentro había una depresión en una oscuridad abisal. sí, por Lo un que pasa es lado, que eso lo veía yo, principalmente, lo veíamos la gente más cercana a él y emergía y sí que era bastante más evidente en su literatura. sí, Había columnas que era evidente, sin embargo, en las que
estaba totalmente ensombrecido y eso era evidente, una desesperanza frente al mundo, una decepción muy grande frente al entorno cultural y al panorama cultural, político y social de Bueno, México. eso estaba Eh, deprimidísimo, deprimidísimo sí, con eso. sí, una incertidumbre rotunda, ¿no? Frente al panorama de la realidad mexicana, no solamente cultural, que sí, por supuesto, le preocupaba sobremanera, pero la realidad tangible y concreta del país, monstruos, demonios, miedos, y todo eso se alojó allí y germinó y creció hasta habitarle un bosque en la cabeza. La última pregunta que te voy a hacer, Melissa, muchísimas gracias por conectarte, es si vas a ser tú la vocera de él, de su legado, teniendo en cuenta que hablas desde la voz íntima, porque ninguno de nosotros podemos entender exactamente cuál fue la vida de Antonio, si no es a través de su pareja, a través de una persona tan cercana. Yo lo que creo, y déjamelo decirte, ya te lo dije por correo, que tú le diste muchísimos más años a Antonio, este, muchísimos más años. Y lo sé, porque al principio era como decía, esta chica que hace acá, qué sé yo, sin embargo, averigüé por parte de mucha gente que la bota no sería la bota si tú no hubieras estado ahí. Y esto es la verdad. Entonces quería saber si vas a ser vocera o te vas a retirar. ¿Cómo va a ser tu papel ahora? Mira, la bota queda con los hermanos de Antonio. Yo confío en que ellos sabrán darle cauce como Antonio la soñó desde el principio. La bota este 5 de octubre cumple 20 años. 20 años, sí. Yo en los mismos 20 años tenía de ser amiga de Antonio. Nos conocimos, recién había abierto la bota, nos hicimos amigos. Y yo di clases con él. Yo era una niña de 19 años y él me invitó a dar clases en casa vecina. Y confió en mí y fuimos muy cercanos durante mucho tiempo. Luego el sismo nos reencontró, el sismo de 2017, y pues compartimos todo de entonces a ahora, ¿no? Yo no diría vocera, yo tengo la deuda moral, ética, pero también amorosa de que salgan a la luz 5 libros que estaban ahí en el tintero. Los había estado trabajando mucho en el último año. Yo lo había estado ayudando a corregir porque esa era nuestra dinámica. Nos leíamos mutuamente nuestros textos para tener un interlocutor o no. A veces nos decíamos, no quiero que me digas nada, solo quiero que me escuches y sientas el Claro. ritmo. Y así revisamos el Arden, el Shahais, el Tití la Sangre, el Entera Nueva. Así estábamos revisando el mío siguiente y estos que él tenía desde hacía mucho en progreso. Están Paca de Raros, están Bilbao, están el cuento del albino, un poemario grandísimo que yo te lo tengo que decir así porque así es un poemario que fue escribiendo a lo largo de los años para mí y que él quería que apareciera este año, que se llama De llamar a las cosas por su nombre. Fue lo último que se tatuó en el brazo, de llamar a las cosas por su nombre. Eh, y creo que me corresponde que vean la luz. Me corresponde darles una última corrección ortotipográfica y que salgan. Yo me encargaré de ver cómo hago eso, cómo se hace. Ahora, He pensado, eres albacea y te ha nombrado él en el testamento albacea porque se va a hacer su película Rambler, o va a cómo, ser van a Rambler. cómo van a manejar eso. Mira, yo no quisiera hablar de la cuestión legal, solo sé que lo legal en lo material están puestos sus hermanos. Claro. Eh, yo hablé ya con Adrián le confié esto mismo y me dijo, adelante, Melissa, tú pues haz eso, ¿no? Y ejecútalo y ahí está. Eh, a mí no me interesa nada de lo material de Antonio, yo Claro, quería por a supuesto. Antonio, yo no quería, yo no quería las cosas de Antonio, ni siquiera la bota, yo quería a Antonio. Yo quería a ese ser con el que yo leía y caminaba y paseaba y reía y bailaba y veíamos 5 películas en un día y leíamos
la campana de cristal en dos. Eso era lo que yo quería. Y responde ese legado cultural, sacarlo por él. No me interesa mi nombre en nada, no me interesa el título de nada, me interesa que eso vea la luz, porque fue un gran escritor, fue un extraordinario promotor cultural, probablemente uno de los más grandes que haya tenido México, como cercano a Aura, por ejemplo, cercano a Francisco Toledo, eh, pero no hubo otro promotor cultural así. Esa labor se queda, esa labor es inabarcable e impensable todo el esfuerzo que había detrás. Efectivamente, en los últimos 7 años hicimos todo juntos, todo lo que se hacía en la bota, en la chula, en la editorial, en los festivales, en Poesía por Primavera lo hacíamos juntos. Ya de la administración como tal de la bota y de la ejecución, era yo la que se encargaba. Durante 7 años me encargué yo de la operación. Pero todo el cerebro, digamos, que maquinaba lo que se cocinaba, lo que se ponía, lo que se hacía en la bota era él, y la parte de la cultura la hacíamos juntos. Eh, queda pendiente también. Yo ayer justamente pensaba en esta vorágine, en el tema de la película, que él ya había firmado la cesión de derechos con Fernanda, pero queda que vean la luz esos libros. Yo pensaba también ayer, y se lo comenté también a Adrián, que con lo que se gane de la publicación de esos libros, hacer un fondo para la literatura emergente, que se llame así, Fondo Antonio Calera Grobet para la Literatura Perfecto, Independiente. perfecto. Porque Y él siempre hizo esas cosas, siempre hizo esas sí, y eso es lo que yo quiero seguir haciendo con lo que él hizo. Fue mi maestro en un montón de cosas. Yo soy historiadora del arte, pero aprendí a hacer gestión con él. Y ¿Vas a seguir eh, con Matarraya? él ya había cerrado Mantarraya. No Sí, puedo, porque esa fue su voluntad y yo no la voy a transgredir. Creo que hay que hacer otro fondo editorial, un claro. fondo editorial eh, que a lo mejor me estuve pensando también en eso, que se llame Bilbao, que es como él quería que se llamara este libro que estábamos escribiendo otra vez entre los dos, de una historia fallida de amor. Eh, y creo que hay que hacer con la venta de esos libros, en verdad, un fondo editorial para la promoción de creadores jóvenes, de escritores jóvenes. Él y yo siempre dijimos que lo que nos caracterizaba era que nosotros no habíamos nacido en una cuna de creadores de ningún tipo, ni habíamos heredado ningún título nobiliario en las artes y en la literatura. Habíamos llegado solos. Y hay que apoyar a esos otros chavos que llegan también solos. Perfecto. Muchísimas voces encontraron por primera vez casa, no solamente en Mantarraya, sino en Antonio. No es inabarcable la fila de jóvenes que se formaron con Antonio, que publicaron sus primeros textos con Antonio, que fueron invitados a leer por primera vez por Antonio y por mí ya después. Pero ahorita yo no soy importante, es importante él. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ti, Mónica. Gracias, gracias, gracias.